Existe un velo de silencio que, durante milenios, ha cubierto la figura más influyente de la historia humana. No es el silencio de la tumba, sino el de una cuidadosa omisión, un olvido fabricado. ¿Qué si la historia que nos contaron fuera tan solo una parte, un fragmento conveniente de un tapiz mucho más vasto y enigmático? ¿Qué si la imagen de Jesús que conocemos, la del Cordero Sacrificial, la del Mesías que murió por nuestros pecados, fuera solo una faceta de un ser mucho más complejo, de un maestro con enseñanzas que la ortodoxia consideró demasiado peligrosas para el común de los mortales? Esta es la historia del secreto borrado, la narrativa oculta bajo las capas de dogma y tradición. Un secreto que no se encuentra en las páginas canónicas del Nuevo Testamento, sino susurrado en los márgenes, en los pergaminos perdidos y en las tradiciones gnósticas que la Iglesia combatió con ferocidad. Para entender este secreto, debemos viajar a un tiempo anterior a la institucionalización del cristianismo, a las primeras comunidades de seguidores de Jesús. No eran una masa monolítica, eran un mosaico de creencias, de interpretaciones y de vivencias místicas. Existían los nazarenos, los ebionitas, los elquesaitas y, sobre todo, los gnósticos. Los gnósticos no buscaban la salvación a través de la fe en la muerte y resurrección de un Salvador externo, sino a través de la gnosis, un conocimiento interior, una revelación personal de la divinidad que reside en cada ser humano. Para ellos, Jesús no era solo el Hijo de Dios, sino el portador de la gnosis, el maestro que vino a despertar a la humanidad de su sueño, a recordarle su verdadera naturaleza divina. Este concepto de Jesús como un maestro de misterios, un maestro gnóstico, choca frontalmente con la narrativa ortodoxa. En los evangelios canónicos, Jesús es un profeta apocalíptico, el Mesías de Israel que viene a cumplir las profecías. En los evangelios apócrifos, en cambio, se revela una figura muy distinta. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, es la joya de la corona de este conocimiento olvidado. No es una narración biográfica, sino una colección de 114 logia o dichos secretos de Jesús. En este texto, Jesús no habla de la cruz, ni del juicio final, ni de la resurrección de la carne. Habla de un reino que no es de este mundo, un reino que está dentro de ti y fuera de ti. Nos insta a no buscarlo en templos ni en lugares sagrados, sino a reconocerlo en el presente, en el instante mismo en que la vida se manifiesta. Si quienes os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros, y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Este no es el Jesús que nos predicaron. Este es un maestro de la autorrealización, un gurú que nos invita a mirar hacia adentro, a desenterrar la chispa divina que llevamos en nuestro interior, esa chispa que los gnósticos llamaban el pneuma o espíritu. La enseñanza central de este Jesús gnóstico es que el mundo material, tal como lo conocemos, es una creación imperfecta, una prisión de la cual debemos escapar. Pero esta huida no es física, sino espiritual. El gnóstico no rechaza el mundo por rechazarlo, sino que lo trasciende a través del conocimiento. La materia, para ellos, era obra de un demiurgo, un dios menor y arrogante, muy distinto del verdadero Dios. Este demiurgo, el creador del universo, era el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Pueden imaginar el shock que esto causaba? Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, el que exigía sacrificios y castigaba a su pueblo, era un ser imperfecto, un carcelero. El verdadero Dios, el Dios trascendente e inefable, era un ser de pura luz y amor, del cual el alma humana es un fragmento exiliado en un cuerpo de carne y hueso. Jesús, en esta visión, no era el hijo del demiurgo, sino el enviado del Dios verdadero para liberar a las almas encarceladas. Esta es la herejía más profunda que la Iglesia tuvo que combatir. La idea de que la salvación no se obtiene a través de la mediación de un sacerdote o de la obediencia a un dogma, sino a través de la iluminación personal. No se necesitaba a la Iglesia, no se necesitaban los sacramentos, no se necesitaba a nadie más que a uno mismo para conectar con lo divino. Este Jesús no fundó una institución, fundó un camino,
un camino de autoconocimiento y de liberación. El que beba de mi boca se hará como yo, y yo mismo seré él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Esta frase, encontrada en el Evangelio de la Verdad, otro texto gnóstico de Nag Hammadi, es una declaración asombrosa. Habla de una unión mística con el Maestro, de una fusión de conciencia, de una transformación alquímica del ser. No se trata de imitar a Jesús, sino de convertirse en Él. Esta idea de la divinidad inherente en el ser humano era radical, subversiva y, para la naciente Iglesia, extremadamente peligrosa. Si cada individuo podía alcanzar la salvación por sí mismo, si cada uno era un microcosmos de lo divino, la jerarquía eclesiástica perdía su razón de ser. Los obispos, los sacerdotes, el Papa, ¿para qué servían? La gnosis era una amenaza directa al poder y al control de la institución. Y así, el gran borrado comenzó. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos. Sus seguidores fueron perseguidos y sus enseñanzas fueron extirpadas del registro histórico. La historia de Jesús fue reescrita para que encajara en un molde más manejable, en una narrativa de fe y obediencia, de sacrificio y redención vicaria. La figura del Maestro iluminado se transformó en la del Salvador crucificado, y la búsqueda interior se reemplazó por la sumisión a la autoridad externa. Pero el secreto no fue completamente erradicado. Se refugió en las sombras, en las tradiciones místicas de la cábala judía, en el sufismo islámico, en la alquimia medieval y en el hermetismo. Los símbolos que la Iglesia utilizó, las parábolas que Jesús narró, adquirieron un significado dual. Para el público, eran historias moralizantes y edificantes. Para los iniciados, eran claves para un conocimiento más profundo. La parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, no habla solo de un crecimiento exponencial. Habla de cómo el reino de Dios, esa chispa divina, es minúsculo al principio, apenas perceptible, pero si se le permite crecer, se convierte en un árbol gigantesco donde todas las aves del cielo, los pensamientos divinos, anidan. La parábola del tesoro escondido no es sobre riqueza material, sino sobre valor incalculable de la gnosis, que un hombre encuentra y por la cual vende todo lo que tiene. Y así llegamos a la crucifixión. Para la Iglesia, este es el clímax, el sacrificio supremo. Para los gnósticos, era una tragedia, pero no el fin de la historia. Creían que el Jesús humano, el que tenía un cuerpo de carne y hueso, fue crucificado. Pero el Cristo, el ser cósmico, el portador de la gnosis, no podía ser tocado por los clavos y las lanzas de este mundo. El Cristo se elevó por encima del cuerpo en el momento de la muerte, y fue el cuerpo vacío lo que quedó colgado en la cruz. De hecho, algunos textos gnósticos, como el Apocalipsis de Pedro, dicen que Jesús se rió desde el cielo mientras veía cómo crucificaban su sombra. Esto es una idea radical. La muerte en la cruz no era la salvación, sino una ilusión, una muestra de que el mundo material no puede tocar lo verdaderamente real, el Espíritu Divino. La resurrección, por lo tanto, no era la de la carne, sino la resurrección de la conciencia, el despertar espiritual de la humanidad. Jesús no resucitó para demostrar su divinidad, sino para mostrar el camino de regreso al Padre, un camino que cada uno de nosotros debe recorrer. La historia del Jesús histórico, de la que no se habla en los evangelios canónicos, es la de un hombre que se rodeó de mujeres, y no solo como seguidoras, sino como discípulas y compañeras. La figura de María Magdalena es crucial en esta narrativa oculta. En los evangelios canónicos, es una pecadora redimida, la primera en ver al Jesús resucitado. En los evangelios apócrifos, como el evangelio de Felipe y el evangelio de María Magdalena, ella es la discípula más amada, la que entendía las enseñanzas más profundas de Jesús, la que los otros discípulos, en especial Pedro, envidiaban y despreciaban. En el evangelio de María Magdalena, después de la resurrección, Jesús la escoge a ella para transmitirle secretos que no le reveló a los demás. Cuando ella les cuenta a los discípulos lo que Jesús le confió, Pedro se enfada y dice: ¿acaso hablad en secreto con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos volvernos y escucharla a ella? La ha preferido nosotros. Leví, otro discípulo, lo defiende. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla?
Ciertamente el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Esta confrontación, este celo y esta misoginia no es solo una anécdota. Es una ventana a la lucha de poder que se libraba en las primeras comunidades cristianas, una lucha entre aquellos que querían una jerarquía patriarcal y aquellos que veían la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. El borrado de María Magdalena como la apóstol de los apóstoles no fue accidental, fue un paso deliberado para consolidar una estructura de poder masculina. Y con ella se borró una parte fundamental del mensaje de Jesús, la igualdad espiritual y la importancia de la intuición femenina. Para los gnósticos, el camino al conocimiento no era puramente intelectual, era también un camino de iluminación intuitiva, un camino del corazón. Y María Magdalena, la amante de la sabiduría, representaba esta vía. Ella era la Sofía, la sabiduría divina, que la humanidad debe reencontrar para despertar. La Iglesia, sin embargo, no solo borró textos y figuras, también reescribió los símbolos. La paloma, por ejemplo. En la Biblia, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma en su bautismo. Para la mayoría, es un símbolo de paz y pureza. Pero para los gnósticos, la paloma, en griego, peristera, era un símbolo de la Sofía descendiendo sobre el cuerpo material de Jesús. Era la sabiduría divina uniendo fuerzas con el ser humano para liberarlo. Y el pan y el vino de la Eucaristía. ¿Qué eran para ellos? No eran la carne y la sangre de un Dios sacrificado. Eran símbolos de la gnosis, de la comida espiritual que alimenta el alma, de la comunión con el conocimiento divino. Y el vino, la sangre de Cristo, no era la sangre de un sacrificio, sino el elixir de la inmortalidad, la bebida que purifica la conciencia. Este secreto prohibido no es solo una curiosidad histórica, es un desafío a todo lo que nos han enseñado. Nos obliga a preguntarnos si la historia de la religión ha sido la historia del control, de la manipulación de la espiritualidad para fines de poder. Y si es así, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido la idea de que la divinidad no está en un cielo lejano, esperando para juzgarnos, sino en la profundidad de nuestro propio ser. Hemos perdido el camino directo a Dios, reemplazado por un camino mediado por sacerdotes y dogmas. Hemos perdido la creencia en nuestra propia capacidad de iluminación. Este Jesús gnóstico no es un Dios lejano, sino un hermano mayor, un modelo a seguir, alguien que recorrió el camino y nos mostró que es posible. Sus enseñanzas no son mandamientos a obedecer, sino invitaciones a explorar. No nos pide que creamos ciegamente, sino que conozcamos. En un mundo donde la fe es a menudo una huida de la razón, el mensaje de Jesús gnóstico es una llamada a la iluminación, a la unión de la mente y el corazón, a la interacción de lo divino y lo humano. La historia de la Iglesia es la historia de cómo un movimiento de rebeldes espirituales se convirtió en un imperio. La Iglesia de Roma, con sus jerarquías y sus dogmas, no nació de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso, en el que se impuso una visión sobre muchas otras. Los gnósticos, con sus textos, sus símbolos y sus interpretaciones, fueron las primeras víctimas de esa consolidación. Su derrota no fue solo militar o política, fue una derrota narrativa. La historia de la gnosis fue borrada, sus libros fueron quemados y su memoria fue mancillada. Pero los secretos, como las semillas, tienen una forma de sobrevivir en la oscuridad, esperando el momento adecuado para brotar de nuevo. Y tal vez, en nuestra época de búsqueda espiritual, de descontento con las religiones tradicionales, esas semillas están empezando a germinar. La historia del secreto prohibido de Jesús es la historia de nuestra propia búsqueda de la verdad, de nuestra propia lucha por liberarnos de las cadenas de la ignorancia y de la creencia ciega. Es una llamada a despertar. Es el recordatorio de que el reino de Dios no está arriba, en las nubes, sino aquí, ahora, dentro de cada uno de nosotros. Si esta exploración te ha abierto los ojos a un lado de la historia que desconocías, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Dale, me gusta, si este conocimiento ha resonado contigo y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido este secreto borrado de la historia.